Buenas noches, hermanos. Es una bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Qué bueno que puedan apartar este tiempo para que juntos estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia que la podemos experimentar cada día, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Tú has sido maravilloso, Señor. En esta noche rogamos de tu dirección, de tu auxilio, para entender, comprender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos y te lo rogamos. Te pedimos de tu auxilio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente. Espero que tengan lista su Biblia. Y pues hoy damos inicio al segundo libro de Samuel. Así que espero que me pueda acompañar al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag. Al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David en aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hoy he titulado el mensaje El desastre de la historia, y hemos visto cómo concluye el reinado de Saúl. Hoy iniciamos este libro, el segundo libro de Samuel, y en el cual está lleno, hermanos, de acción. Debemos de recordar de que en la antigüedad este era un solo libro, no existía ni el primer, ni el segundo libro de Samuel, sino que era un solo libro. Pero ahora pues nosotros entramos al estudio y la reflexión de este segundo libro de Samuel. Pasamos y vamos a observar que pasamos de un momento dramático a otro.
Pasamos de la victoria a la derrota y de regreso a la victoria. De la guerra civil a la victoria nacional y de nuevo a la guerra civil. Por eso es de que este segundo libro de Samuel está lleno de acción. Leemos sobre dramas internos, crisis también nacionales, intervenciones milagrosas y sufrimiento. Las grandes bestias de la política israelita se enfrentan entre sí en numerosas ocasiones. Nos vamos a encontrar también con villanos, con héroes, pero lo más frecuente es que nos encontremos con personas en algún punto intermedio, y esto es importante de subrayarlo y de notarlo. Nos vamos a encontrar con personas en un punto intermedio, que podríamos decirlo de esta manera, no son ni buenas ni malas. Y es interesante poderlo observar en este libro. Nos encontramos con lealtades heroicas, pero también con traiciones terribles. Encontramos personas cuyas vidas son a la vez buenas, pero también malas. Son feas y hermosas, desinteresadas y egoístas. Personas muy parecidas a nosotros. En esta línea de pensamiento, pensando en este contexto, conectándolo también con nuestro entorno, podemos preguntarnos ¿qué está haciendo Dios en el mundo hoy? La afirmación central del cristianismo es que Jesús es el Señor. Y todos diríamos, amén, así es. Pero creo yo que es importante detenernos y reflexionar nuevamente con esta pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en el mundo de hoy? Porque para algunos decir que Jesús es el Señor parecería una afirmación ridícula. Y quiero explicarlo. Una de las cosas que se preguntaría es, bueno, si Jesús es el Señor, ¿dónde está la evidencia? No parece que nadie tenga el control, mucho menos Jesús. Tal vez anhelas que tus amigos se salven, anhelamos que la iglesia crezca, se anhela que se haga justicia, anhelamos que el nombre de Cristo sea honrado. Pero la realidad es de que la gente sigue ignorando el nombre de Cristo. Los medios se burlan del cristianismo. Los tiranos actúan con aparente impunidad. El mundo está hecho un desastre. Hace mucho tiempo, Dios rescató a su pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Le dio la tierra prometida a través de Josué. Y luego, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, el pueblo de Israel pide un rey. Y entonces Saúl fue elegido y llegó a ser el rey de Israel. Su reinado, como ya lo hemos visto, empieza bien, pero decide desobedecer a Dios. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel que ungiera a David como sucesor. Saúl se enteró de esto y por eso durante muchos años David vivió como un fugitivo mientras Saúl intentaba cazar al rival por su trono. El primer libro de Samuel termina con Saúl y se enfrenta a la derrota en la batalla y se suicida, como ya lo hemos observado. Pero ahora en este segundo libro, del capítulo 1 al 5, se cuenta la historia de esta transición desde el final del reinado de Saúl hasta la entronización de David como rey sobre todo Israel. Y francamente lo vamos a leer, lo vamos a observar, lo vamos a estudiar, vamos a ver que esto es un desastre. No es
una transferencia clara de poder. Yo no esperaría que existiera esta transferencia clara, ¿no? De poder ahora de Saúl hacia David. Lo vamos a observar y nos vamos a dar cuenta que no hay una transferencia clara. Ni siquiera está claro quiénes son los buenos. En la historia de David y el comandante de su ejército, Joab, Isboset, hijo de Saúl, y el comandante de su ejército, Abner, ¿quiénes son los buenos? Y la pregunta en estos primeros 5 capítulos es, y en esta historia, ¿quiénes son los buenos? Y como dirían por ahí, juzgue usted. El segundo libro de Samuel comienza con un amalecita, y esos fueron los textos que acabamos de leer, porque la historia comienza con un joven amalecita, que viene del campo de batalla David y lo honra como un rey. Se postra ante David, muestra reverencia. Cuando llega David repite la pregunta de Elí, ¿se acuerda? Después de una batalla previa con los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 16. Cuando la pregunta de Elí es, ¿qué pasó? Y David hace esta misma pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? La primera pregunta marcó el fin de una casa sacerdotal, como fue la de Elí. Y el segundo, ¿qué pasó? Marca el fin de una casa real. El amalecita le dice a David que Saúl está muerto. Y David le dice, ¿cómo es que tú sabes esto? Porque yo lo maté. Es básicamente lo que dice este hombre. Sabemos por el primer libro de Samuel, capítulo 31, como presumiblemente David no, pero sí sabemos nosotros cómo fue realmente la muerte de Saúl. Entonces, mientras el amalecita cuenta la historia, nos damos cuenta de que su versión es diferente. Esto se ve reforzado por la triple repetición de el joven que trajo este informe. El narrador sigue recordándonos que este es solo su informe. Podríamos decirlo de esta manera, esa es su versión y no necesariamente los hechos. Nosotros conocemos los hechos, ya lo hemos observado en el capítulo 31. El joven afirma que fue él y no Saúl quien dio el golpe final. Lo más probable es que estuviera removiendo entre los muertos. Y aquí hay mucho que discutir, pero algunos creen que este amalecita realmente estaba buscando cosas de valor, removiendo a los muertos, y ahí es cuando se encuentra a Saúl. Ahora le ha traído la corona y el brazalete real a David. Ahora la mira de este amalecita es que David lo recompense de una manera bien por sus acciones. Y esta es la mira de la amalecita. Quiere ser recompensado por David. Supone que David está desesperado por convertirse en rey y está encantado con el hombre que allane el camino, que le facilite el camino, y muy probablemente eso está en la mente de la amalecita. David va a estar agradecido conmigo porque él anhela ser rey. Ahora yo le voy a traer estas buenas noticias, le voy a decir que yo maté a Saúl y pues David se va a poner contento conmigo porque yo le estoy facilitando el que él llegue a entronizarse como rey. Pero el narrador
ya insinuado que esto no irá bien para este amalecita. Porque David acaba de regresar de herir ¿a quiénes? A los amalecitas. Pero también sabemos por el primer libro de Samuel que David, esto queda claro, porque David se ha negado sistemáticamente a arrebatarle la corona a Saúl. Ha tenido la oportunidad, pero David no lo ha hecho. De hecho, David tenía remordimientos de conciencia después de simplemente cortarle la esquina del manto a Saúl. ¿Por qué no tuviste miedo de alzar tu mano para destruir al ungido del Señor? Pregunta con genuino desconcierto. El versículo 14 dice: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tuviste temor? David verifica nuevamente sus antecedentes. El hijo de un extranjero es el término para un peregrino, un gentil que había hecho su hogar entre el pueblo de Dios. En otras palabras, David comprueba que este amalecita comprende la importancia de lo que dice haber hecho. En los versículos 15 y 16, David ordena y dice: ve y mátenlo. Versículos 15 y 16. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. La ironía, hermanos, de este relato es que el joven no mató, este joven amalecita no mató a Saúl, pero pierde la vida por una mentira. ¡Qué ironía! ¿Cómo es que muere este amalecita por una mentira? Saúl perdió su reino porque saqueó a los amalecitas en contra de las estrictas órdenes de Dios, y ahora un amalecita lo ha saqueado. Saúl afirmó haber eliminado a los amalecitas, pero no lo hizo. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahora un amalecita, esto es tremendo, porque un amalecita afirma haber eliminado a Saúl, pero no lo hizo. Pero más significativas son las palabras iniciales de segunda de Samuel. En el capítulo 1 y versículo 1 dice: después de la muerte de Saúl, David regresó de derrotar a los amalecitas y permaneció en Siclag 2 días. Saúl murió porque no logró derrotar a los amalecitas, por lo que el Cristo de Israel, quiere decir su rey ungido, está muerto. Pero inmediatamente David vuelve al centro del escenario. ¿Y qué ha estado haciendo? Derribar a los amalecitas. El mensaje es claro: él es el Cristo que Saúl no era. David es el ungido, el cual Saúl no lo era. David no se alegra de la muerte de su adversario. No se alegra de la muerte de Saúl. En cambio, dice el texto bíblico que él y sus hombres responden con dolor improvisado. Versículos 11 y 12 dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó
Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Puede que Saúl, hermanos, haya sido un astuto, un pícaro, un desobediente, pero era el rey de Israel. Nos podemos imaginar que asesinen a un primer ministro, a un presidente, que personalmente tal vez no nos agrade, pero naturalmente podríamos responder con sorpresa, indignación y tristeza, porque a pesar de que nosotros no compartamos con esta persona, con este gobernante, con su forma de gobernar, pero al final y al cabo es el presidente, ¿no es cierto? En este caso de nuestro país, de nuestra nación. Honramos el cargo. Incluso si no honramos a quien lo ocupa, este no es el momento de detenerse en las faltas de Saúl. David proclama sus virtudes junto con las virtudes más evidentes de Jonatán. Siempre en el capítulo 1, versículo 19 dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Versículos 22 al 24. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. David, hermano, no hace leña del árbol caído, de este reino caído, sino que al contrario, trae a memoria las virtudes de Saúl y también las virtudes, no digamos, de su amigo, de su hermano Jonatán. No quiere que los enemigos de Israel escuchen las noticias. Añade su propio dolor personal por la pérdida de su amigo Jonatán, versículos 25 y 26. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. El versículo 21 crea una imagen trágica. Los escudos a menudo estaban cubiertos de cuero, que era necesario engrasar. Pero el escudo de Saúl ahora yace en polvo. Pero Saúl también fue ungido con aceite como rey de Dios para que fuera escudo del pueblo. Ahora el escudo que es Saúl yace en el polvo. Y con esto concluyo en esta noche. En el versículo 22 se celebra el arco de Jonatán y la espada de Saúl, que han sido características de la historia. Si recordamos, Saúl intentó 2 veces matar a su hijo, Jonatán. Pero este muchacho, su hijo, permaneció leal a su padre y murió peleando junto a él. Qué tremenda la vida de Jonatán. La frase, y esto para muchos ha causado
problemas, pero más que problemas, creo yo que es una frase que se ha manipulado. Pero la frase, tu amor para mí fue maravilloso, más maravilloso que el de las mujeres, en el versículo 26, se ha tomado para seguir una relación, o sugerir, perdón, una relación homosexual entre David y Jonatán. Pero para esto, hermanos, por eso hablo de manipular el texto bíblico, porque para esto hay que entender el contexto, hay que entender de lo que está hablando el texto bíblico. En una cultura militar y en una cultura en la que el matrimonio podría ser una cuestión de convivencia política, los vínculos entre compañeros de guerra bien podrían sentirse profundamente. Por eso es de que David declara esto. Recordemos de que Jonatán, más que su amigo, era su hermano. David no está contento con lo que ha sucedido. Al contrario, le dice a uno de sus hombres: ve y mátalo, a este amalecita que se atrevió a tocar al ungido de Jehová, al ungido del Señor. Está en un tiempo de duelo, en un tiempo de tristeza, porque no solo ha muerto el ungido de Jehová, sino que también su amigo, su hermano Jonatán, y también el pueblo de Dios ha sido derrotado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día tan especial en el cual podemos iniciar a estudiar este segundo libro de Samuel. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos hables. Habla nuestras vidas. Queremos ser obedientes, poner en práctica tu palabra. Señor, sabemos que en tu palabra hay perlas escondidas. Señor, hay ríos de sabiduría y queremos aprender más de ti. Reconocemos que con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, no podemos. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu auxilio. Espíritu Santo, guíanos y dirígenos a toda verdad. Señor, danos descanso, danos reposo. Te pido, Señor, que guardes nuestra salida y nuestra entrada. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro. Señor, prospera la obra de nuestras manos. Y te rogamos que esta semana podamos concluirla con tu paz y con tu bendición. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio este domingo a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en el canal de YouTube también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, denle like. También active la campanita de las notificaciones para que cuando se suban los videos se le pueda avisar. También comente los videos, compártalos, de esa manera nos ayudan bastante. Hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.